Buenas noches, bienvenidos de nuevo al Espejo de Misterios. Hoy abordaremos el terror desde otra perspectiva, desde un miedo más crudo e increíble que puede superar incluso, para muchos, al paranormal. Específicamente me refiero al miedo que se puede llegar a experimentar en cualquier época e en cualquier momento. Ese miedo que un solo hombre puede generar. Demos inicio así al top 3 de los asesinos seriales más letales de la historia moderna. Puesto número 3. Yang Shinai. El monstruo asesino, como se le conocía en los medios de comunicación asiáticos, nació en 1968 en el entonces pueblo de Sumadian, provincia Henan, China. Su familia era de las más pobres de dicho pueblo. Siendo el menor de 4 hermanos, era listo pero introvertido. Se dice que tenía el potencial para seguir estudiando, pero derivado de las dificultades y carencias que remetían a la familia y al enojo con su condición de pobreza, decidió dejar de estudiar e irse de su hogar a la edad de 17 años para empezar a trabajar como obrero. Un trabajo que dejó rápidamente por cuestiones de ánimo y responsabilidad. Cada que era despedido, robaba algo de sus patrones, ya sea material o herramientas, las cuales usualmente vendía. Posteriormente se dedicó a robar casas, por las que fue capturado y obligado a realizar trabajos forzados en el campo de 1988 a 1991. Tras cumplir su condena, aparentemente se había estabilizado, pero en el año 1996 intentó violar a una niña de Sumadian, por lo que fue encarcelado 5 años. Al salir de prisión, en apariencia reformado y con aspiraciones de llevar una vida tranquila para formalizar una familia, conoce a una chica, a la cual hace su novia. Todo iba bien, todo estaba saliendo como él lo esperaba. Estaba conociendo a una mujer, a la cual en el futuro le tenía pensado proponer matrimonio, estaba teniendo un trabajo estable y estaba saliendo de aquel pasado oscuro que lo acechaba. Sin embargo, la chica descubre en un periódico antiguo que su novio había sido encerrado por intento de violación. La chica lo deja y él, resentido por el rechazo y en general por los abusos que sufría en su trabajo, empieza una racha de asesinatos violentos e indiscriminados. Asesinaba principalmente a familias de granjeros con hachas, martillos y palas. Su arma predilecta era el martillo. Se metía a sus casas a altas horas de la noche para robar sus pertenencias y violar a las mujeres. Operó principalmente en las provincias de Anhui, Hebei, Henan y Shandong durante el periodo 2000 a 2003. No fue hasta el 3 de noviembre de 2003 cuando fue capturado, donde después de un interrogatorio confiesa el asesinato de 65 personas, 23 violaciones y 5 ataques donde dejó a las víctimas con heridas graves. Posteriormente, se inició una investigación para corroborar si sus palabras durante la confesión concordaban con las denuncias y zonas en las que él residió. Fue el 1 de febrero de 2004 cuando Yang fue declarado culpable de 67 asesinatos y 23 violaciones. Finalmente fue sentenciado a muerte 13 días después. El método: un disparo en la nuca que acabó con su vida. Puesto número 2. Mikhail Popkov. Situémonos en Rusia, para ser precisos en Angarsk, una pequeña ciudad de Siberia, lugar donde nació un 7 de marzo de 1964 el hombre lobo, Mikhail Popkov. Poco se sabe de su vida personal, solo que trabajó como policía hasta 1998 y estaba casado con Elena Popkova, con la que incluso tuvo una hija. Se sospecha que a raíz de que su esposa cometiera adulterio, él decidió empezar a asesinar a aquellas mujeres a las que consideraba inmorales, principalmente prostitutas, justificando que quería acabar y eliminar a todas las mujeres inmorales de Angarsk. Pese a su convicción de asesinar solo a prostitutas, terminó por asesinar incluso a mujeres ajenas a ese mundo, solo por tener la desfortuna de encontrárselo por las noches, cuando muchas de ellas solo iban a tomar un café o salir para distraerse. Elegía mujeres de entre 17 y 38 años. Iba y las abordaba en su camioneta, cuando se las encontraba según él de camino, y aceptaban ser llevadas a casa después de invitarles unos tragos. Sus métodos consistían en asesinarlas con herramientas como hachas, cuchillos, martillos,
bates de béisbol, etc. Todo lo que encontraba era un arma. Lanzaba los cuerpos en bosques, a la orilla de carreteras e incluso en el cementerio de la ciudad. No fue hasta que empezaron a indagar más cuando encontraron ciertos patrones en los asesinatos, entre ellos huellas de neumáticos de una Lada 4x4 y de carros policiales, esto incluyendo muestras de ADN encontradas en el jeep del ex policía. Esto fue determinando poco a poco la dirección del caso hasta dar con el culpable. Fue en el año 2012 cuando fue capturado, pero su sentencia se dictó en el año 2015, culpable de 22 asesinatos. Además, se demostró que Popcop llegó a violar a algunas de sus víctimas antes de acabar con sus vidas. En el 2015, Popcop aceptó y confesó que había 55 víctimas más, lo que lo llevó a convertirse en el asesino más letal de Rusia, superando incluso al carnicero de Rostov y al asesino del ajedrez. Actualmente, a sus 56 años de edad, sigue en prisión, cumpliendo su condena. Se estima que pueden ser más los asesinatos cometidos por el hombre lobo ruso, pero hasta ahora solo se han podido confirmar 77. Puesto número 1. Pedro Alonso López. Para aquellos que somos de Latinoamérica, no tenemos que ir muy lejos para sorprendernos del miedo y violencia que un individuo puede causar. Pedro Alonso López, mejor conocido como el Monstruo de los Andes, nació en Colombia el 8 de octubre de 1948, en un periodo muy complicado en la historia del país, denominado la época de la violencia. Esto, más las carencias y abusos que vivía cotidianamente en su infancia, orillaron al joven Pedro Alonso a robar y a cometer sus primeros actos delictivos, por lo que con 21 años fue encarcelado por primera vez. Fue abusado por prisioneros, de los cuales se vengó asesinándolos, para posteriormente jurar no volver a ser una víctima más. Ya manchadas sus manos y siendo liberado de prisión en 1978, Pedro viajó por Perú, Ecuador y Colombia, donde iniciaría su actividad criminal que le daría su apodo. Sus víctimas, niñas y jóvenes, autóctonas de la zona que acechaba e incordiaba a plena luz del día, ofreciendo regalos o trabajo. El asesino comentaba que elegía a quien tuviera la medida más inocente para ser su siguiente víctima. Su cruel método consistía en abusar de ellas para posteriormente asesinarlas a sangre fría mediante golpes o estrangulamientos. Incluso una vez muertas cometía actos de necrofilia. Hubo un momento en el que un grupo de ayacuchanos lo capturó y enterró vivo, planeando así asesinarlo, pero un misionero estadounidense que iba pasando salió en su defensa para que optaran mejor por entregarlo a las autoridades. Lamentablemente las autoridades peruanas no tomaron con seriedad el testimonio de la comunidad ayacucho, por lo que optaron por deportarlo a Ecuador, donde siguió con sus crímenes. Fue en abril de 1980 cuando el incremento del volumen de agua que circulaba por un río inundó Ambato en Ecuador, y la fuerte corriente desenterró los restos de 4 niñas. Al percatarse y analizar las causas de su muerte, las autoridades decidieron retomar el caso del asesino. Poco después de este hecho, Pedro Alonso fue capturado al intentar secuestrar a una niña de 12 años que iba saliendo con su madre del supermercado. Después de varios interrogatorios y de incluso recurrir al padre Gudino, el cual con anterioridad había conocido a Pedro Alonso en prisión, lograron conseguir su confesión. Confesión tan impactante que el mismo padre no pudo soportar ni un minuto más, por lo repulsivo y violento de sus actos. Había asesinado a más de 300 jóvenes y niñas, según sus propias palabras. El asesino de los Andes fue condenado a cadena perpetua o a la pena máxima, la cual consistía en esa época en Ecuador de 16 años de prisión. Tras cumplir su condena, terminó por ser recluido a un sanatorio mental, atribuyéndole sus abogados problemas mentales, por lo que no podía ser juzgado. En 1998 quedó en libertad bajo fianza con 50 años de edad, con la condición de presentarse periódicamente a las autoridades. Su último registro fue en 1999, desapareciendo así para siempre. Incluso hoy día podría seguir libre o muerto, pero no han surgido noticias al respecto.
Bueno, pues gracias por ver este top 3 de asesinos seriales más letales de la historia moderna. Espero subir otro de asesinos de otras épocas que considero, por las estadísticas, fueron más letales. Sin nada más por decir, les agradezco su atención y hasta luego.